Adele y el cañón de camisetas. La forma en que intenta que nadie, ni siquiera en la última fila, se sienta lejos. Hay artistas que llenan estadios y dejan que la distancia entre el escenario y las últimas gradas simplemente exista, como una consecuencia inevitable de tocar frente a decenas de miles de personas. Y hay artistas que, en cambio, dedican parte de su producción, de su presupuesto y de su energía en el escenario a intentar cerrar esa distancia, aunque sea de manera simbólica. Adele pertenece claramente al segundo grupo. Y una de las formas más comentadas, más virales y más entrañables en que lo muestra es un elemento que se ha vuelto casi una firma personal dentro de sus conciertos, el cañón de camisetas. Hoy te vamos a contar la historia completa detrás de este gesto porque se ha convertido en uno de los momentos más esperados de cada show de Adele y qué dice sobre la manera en que ella entiende su relación con el público que la sigue estadio tras estadio. Empecemos por entender el problema que Adele misma ha identificado, en sus propias palabras, sobre los shows a gran escala. Cuando Adele regresó a los escenarios europeos después de años concentrada en su residencia en Las Vegas, lo hizo con un montaje de una magnitud descomunal. Un recinto construido específicamente para la ocasión, con capacidad para cerca de 75,000 espectadores, tan grande que la prensa local lo describió como comparable al mayor de los estadios de fútbol del país. Dentro de ese espacio gigantesco, Adele utilizó una pantalla de más de 200 metros de largo y 17 metros de alto, una de las más grandes jamás instaladas para un concierto de esa magnitud. Y la razón detrás de esa pantalla no fue únicamente estética o técnica. Adele explicó directamente cuál era su propósito. Quería dar la sensación a cada uno de los espectadores presentes, sin importar en qué punto exacto del recinto estuvieran ubicados, de que el concierto iba dirigido a todos y cada uno de ellos. Como ella misma lo señaló, en un espacio de esa magnitud, sin una solución de ese tipo, sencillamente no sería posible ver nada desde las últimas filas. La pantalla, en sus propias palabras, era la solución perfecta para ese problema estructural que enfrenta cualquier artista que se presenta frente a decenas de miles de personas. Por más que uno cante con el alma, hay una distancia física que, sin ayuda de la tecnología, deja a buena parte del público prácticamente desconectado de lo que ocurre en el escenario. Esa preocupación porque nadie, sin importar dónde esté sentado, se quede completamente al margen de la experiencia, es la misma lógica que explica por qué el cañón de camisetas se ha convertido en un elemento fijo y no ocasional dentro de la producción de sus shows. Porque aquí está el detalle importante. Esto no es un gesto improvisado de una sola noche, ni una ocurrencia espontánea que Adele decidió repetir por casualidad. El cañón de camisetas es, literalmente, parte de su merch oficial, integrado como un elemento fijo dentro del diseño de cada presentación, tanto en su residencia en el Caesars Palace de Las Vegas como en las paradas de su gira europea, y la lógica detrás de este dispositivo es, en el fondo, bastante simple y bastante poderosa a la vez. En un concierto de decenas de miles de personas, la inmensa mayoría del público jamás tendrá la oportunidad de acercarse físicamente al escenario, de recibir un objeto de manos de la propia artista, ni de vivir ese tipo de interacción directa que sí es posible, de vez en cuando, para quienes están ubicados en las primeras filas. El cañón de camisetas resuelve, aunque sea de forma simbólica y parcial, ese desequilibrio. Permite que la mercancía oficial del show, las camisetas que normalmente solo se consiguen comprándolas, lleguen literalmente volando hasta las gradas más alejadas, hasta esos sectores del estadio que normalmente nunca reciben ningún tipo de gesto directo por parte del artista. Vamos a contarte cómo se vivió uno de los momentos más comentados de este ritual, durante el regreso de Adele a los escenarios europeos en Múnich, Alemania. Fue durante la primera de sus 10 presentaciones programadas en la capital bávara, en agosto de 2024, en el marco de su regreso a suelo europeo después de varios años concentrada en su residencia estadounidense. 80,000 personas llenaron el recinto conocido informalmente como Adele World o el Mundo de Adele, un montaje que incluía, además del escenario principal, un segundo escenario con actuaciones adicionales, un DJ y hasta la posibilidad de cantar karaoke antes del inicio del show principal. En medio de ese despliegue, con Adele luciendo un elegante vestido negro y perlas en el cuello, llegó uno de los momentos que más risas y reacciones generó entre el público: el cañón de camisetas, disparando prendas oficiales del merchandising del tour directamente hacia distintos puntos de la multitud, sorprendiendo a 10 afortunados asistentes que lograron hacerse con una de esas playeras voladoras. El momento se volvió viral casi de inmediato. Videos grabados por los propios asistentes empezaron a circular en redes sociales, generando cientos de miles de reproducciones, comentarios divertidos y hasta comparaciones con escenas de la cultura pop, incluyendo referencias humorísticas de fanáticos de la serie animada Los Simpson, que recordaron un episodio específico relacionado con una camiseta lanzada con fuerza. Lejos de generar polémica, el momento se convirtió en una de las anécdotas más entrañables y compartidas de todo su regreso a los escenarios europeos, y este no fue ni mucho menos un caso aislado. El mismo dispositivo, el mismo gesto, se ha repetido de manera constante durante su extensa residencia en Las Vegas,
en el escenario del Kaiserspalz, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados por el público en cada una de esas presentaciones. De hecho, hay un episodio particular durante esa residencia que vale la pena contar porque añade una capa adicional, casi de humor negro, a toda esta historia del cañón de camisetas. En un momento de su residencia en Las Vegas, Adele decidió hacer una pausa en pleno show para dirigirse directamente a su público sobre un tema que en ese momento preocupaba a buena parte de la industria musical: la creciente tendencia de algunos asistentes a lanzar objetos hacia el escenario durante los conciertos, una moda peligrosa que había afectado a otras artistas poco tiempo antes, incluyendo a Bebe Rexha, quien fue golpeada en el rostro con un teléfono celular lanzado desde el público, y a Pink, quien recibió sobre el escenario, en pleno concierto, un objeto todavía más perturbador: las cenizas de la madre fallecida de una fanática. Frente a ese contexto, Adele, con su característico humor directo y sin filtros, le advirtió a su público, entre risas, que más les valía no lanzarle absolutamente nada al escenario, llegando a decir en tono de broma que ella sí tenía la capacidad de dispararle cosas a la audiencia, justo antes de tomar el cañón de camisetas y usarlo, esta vez, no solo como gesto de generosidad hacia sus fans, sino también como una especie de chiste visual sobre quién, en esa relación entre artista y público, tenía realmente el control de qué objetos volaban en qué dirección. Ese momento resume, de una manera curiosa pero bastante reveladora, la filosofía de Adele frente a la relación con su audiencia: cercanía, humor, generosidad, pero también límites claros sobre el respeto mutuo que esa relación exige. Ella está dispuesta a regalarle camisetas a decenas de fans distribuidos por todo el estadio, incluso a quienes están sentados en las gradas más alejadas del escenario. Lo que no está dispuesta a tolerar es que esa cercanía se convierta en una excusa para faltarle el respeto, lanzándole objetos de manera irrespetuosa o peligrosa, y esta combinación, generosidad genuina hacia el público que llena las gradas más lejanas, sumada a límites claros sobre el respeto que espera a cambio, es parte de lo que ha construido, a lo largo de los años, la reputación de Adele como una de las artistas más cercanas y más queridas por su público, a pesar de ser, al mismo tiempo, una de las cantantes más exitosas comercialmente de toda su generación, con múltiples premios Grammy y récords de ventas que la ubican entre las voces más importantes de la música contemporánea. Vale la pena detenerse también a pensar en lo que representa desde una perspectiva más amplia este tipo de gesto dentro de la industria de los conciertos masivos actuales. En una era donde los precios de las entradas para shows de gran escala han alcanzado cifras históricas, y donde la experiencia de estar cerca del artista suele reservarse casi exclusivamente para quienes pueden pagar boletos de zona VIP o de primeras filas, un gesto como el cañón de camisetas, por simple que parezca, cumple una función simbólica importante. Le recuerda a las decenas de miles de personas ubicadas en las gradas más alejadas que, aunque no puedan pagar un boleto de primera fila, siguen siendo parte esencial de la experiencia, y que existe, aunque sea de manera aleatoria y simbólica, la posibilidad de recibir algo directamente de la producción del show. No todos los que están en esas gradas más lejanas terminan atrapando una camiseta, por supuesto. La lógica del azar sigue siendo parte inevitable del gesto, pero el mensaje detrás del dispositivo, reforzado además por la propia explicación que Adele ha dado sobre por qué invierte en pantallas gigantescas capaces de hacer sentir a cada espectador que el show es para todos y cada uno de ellos, construye una narrativa coherente sobre cómo esta artista entiende su responsabilidad frente a un público que, noche tras noche, llena estadios completos para verla, sin importar en qué punto exacto de las gradas terminen ubicados. Y esa coherencia entre lo que Adele dice sobre su intención de conectar con cada espectador y lo que efectivamente hace en el escenario, semana tras semana, show tras show, es probablemente la razón por la que este pequeño gesto del cañón de camisetas, que podría parecer, a simple vista, solamente un momento gracioso y viral más dentro de un concierto, en realidad conecta con algo mucho más profundo. La manera en que una de las artistas más grandes del mundo elige, de manera consistente, tratar de cerrar la distancia física y emocional entre ella y las decenas de miles de personas que llenan sus shows cada noche. Al final, mientras muchas producciones de conciertos masivos concentran toda la atención y todos los gestos especiales en las primeras filas, Adele ha construido, a través de detalles como este, una reputación distinta. La de un artista que, incluso en los escenarios más gigantescos que ha pisado en su carrera, sigue intentando de una forma u otra, que absolutamente nadie en el recinto sienta que está demasiado lejos para importar. Si esta historia te pareció tan entrañable como a nosotros contarla, dale like, cuéntanos en los comentarios si alguna vez has estado en un concierto donde el artista tuvo un gesto especial con el público de las gradas más alejadas, y suscríbete porque en este canal seguimos contando las historias que más están dando de qué hablar.